Profe, ¿qué nos falta para terminar el tema de OCP? Vamos a redondear hablando de las maneras usadas en el momento que el circuito se dispara para cancelar el funcionamiento del televisor. Y lo primero que diremos es que cuando éste se apaga, apagado se queda. Es decir, aunque la causa del disparo desaparece, el televisor no se vuelve a prender, a menos que el usuario lo haga nuevamente. Y esto vale para cualquier marca y modelo. Ya hemos hablado del circuito latch, que es típico de Sony y que memoriza el estado de alarma, ¿cierto? Sí, profe. Y también me acuerdo que este circuito latch tumba la orden de encendido que viene del micro. Bien, pero en muchos casos la acción de apagar el televisor por efecto de un sobreconsumo está a cargo de un integrado que puede ser el micro o la jungla. Y el terminal concreto de ese integrado puede activarse ya sea con un voltaje bajo o por el contrario con un voltaje alto. Esto depende de marcas y modelos. También hemos visto en las clases anteriores que siempre a la salida de disparo de un circuito OCP es un voltaje que sube saliendo por colector del transistor PNP. Cuando el voltaje necesario para apagar el televisor es alto, digamos 5 voltios, se lleva directo la salida del OCP al circuito que recibe la alarma y el televisor inmediatamente es apagado. Eso quiere decir que el circuito que recibe la alarma se encuentra en 0 voltios o en un voltaje bajo, mientras el aparato esté funcionando normalmente. Veamos ejemplos de este comportamiento antes de ir a la segunda posibilidad. Aquí tenemos un ejemplo en la marca Daewoo. El terminal 34 de la jungla DCT814 se llama X-Ray y según el plano tiene 0 voltios mientras el televisor funciona. A la hora de un corto, el voltaje en el colector del Q804, que es el transistor de OCP, sube y el televisor se apaga. Entonces, lo único que separa la salida del OCP y el pin 34 de la jungla es, en este caso, un diodo Zener de 9 voltios. ¿Y para qué es ese diodo Zener de 9 voltios? Es una manera entre muchas otras que tiene el diseñador para ajustar la cantidad de corriente máxima que puede pasar a la carga antes de disparar el circuito. En otras palabras, si el diodo Zener se pusiera con fugas o en corto, el aparato se apagaría en escenas de alto brillo, sin que hubiera corto real, lo cual significa que sería un disparo falso. Bueno, profe, pero el terminal se llama X-Ray. ¿No significa rayos X? En este y en muchos casos, el mismo terminal de un integrado puede ser usado para disparar todos los diferentes circuitos de protección. Ah, Veamos un segundo ejemplo en Panasonic, modelo CTG2995. En este caso, la salida del OCP va directamente al terminal 56 de la microjungla, llamado Action SOS. El voltaje normal de este pin 56 es de 1.4 voltios. Cuando el circuito se dispara, le llega un voltaje entre 4 y 5 voltios y el televisor se apaga inmediatamente. bueno, profe, ¿por qué aquí el voltaje en funcionamiento normal no es 0, sino 1,4 voltios? Es que en Panasonic el terminal Action SOS es, además de receptor de disparo por las diferentes protecciones, entrada para una de las teclas del panel frontal, concretamente la función de menú. Entonces, el voltaje normal es, como dijimos, de 1,4 voltios, dados por el divisor de tensión R042, R043. Cuando se pulsa la tecla Action, el voltaje cae a 0 voltios. Y el micro sabe que con esta tensión, el llamado es para que aparezca el menú en pantalla.
Pero cuando el voltaje sube a más de 4 voltios, para el micro llegó la hora de apagar el televisor porque alguna de las alarmas se ha disparado, ya sea OCP, cierre vertical o ausencia de la fuente de 9 voltios. Así es la cosa. Ahora veamos ejemplos de los casos cuando el voltaje normal en el pin de alarma es alto, alrededor de 5 voltios, y entonces hay que tumbarlo para activar el apagado del receptor. A ver, Empecemos con LG modelo 21FG5RL. El terminal 29 del microjungla IC501 se llama Abnormal y cuando el televisor está encendido mide 4.9 voltios. Entonces, la lógica dice que este voltaje debe caer para disparar la alarma. Por esta razón, intercalan entre la salida del OCP y el pin 29 un transistor que invierte la señal de OCP de alto a bajo. ah, ese es el Q16. ¿Y cómo hace este transistor para invertir? Todo transistor cuya salida sea por colector y la entrada por base, como en este caso, invierte la entrada. Entonces, se vuelve un corto para los 4,9 voltios y los convierte en 0 voltios. El micro entiende que debe apagar el televisor. Ahora un ejemplo con Toshiba, modelo 27A50. Tenemos la salida del OCP y un Zener de 36 voltios en serie antes de llegar a un trío de transistores. Q482 y 483 se comportan como latch. La única diferencia con el latch que hemos estudiado es que el 483 es digital, pero de igual manera su función es memorizar un estado provocado por la tensión que llega desde el diodo Zener. Y el Q481 se encarga de invertir el voltaje que sale por colector del Q483 para tumbar la señal de power, apagando de esta manera el televisor. Profe, a propósito de este caso, ¿cuál es la diferencia entre un transistor normal y uno digital? Es que el transistor digital tiene resistencias internas. En este caso, el RN2201 tiene dos resistencias de 4.7K. Si tuvieras que reemplazarlo, podrías poner algo como un 2N3906, que no es digital, con dos resistencias de 4700 puestas como en el dibujo. Y listo. Así de sencillo. Sí, señor, así nomás. Volvamos al tema. Entonces, vamos a resumir. Ojo aquí. La clave cuando estudiamos la manera como el televisor se apaga, cuando de la protección por OCP se trata, es buscar en el plano el voltaje normal de funcionamiento de aquel punto donde entra la alarma por OCP. Y entonces sabremos que el voltaje medirá cuando se dispare lo opuesto. A ver, profe, ¿cómo así que lo opuesto? Claro, si el voltaje de funcionamiento es de 0 voltios, cuando se dispare deberá subir. Ah, y si es de 3, 4 o 5 voltios, entonces deberá quedar en cero o muy bajito. Exacto.